aprovecho para dar mi información, que el libro este que yo voy a presentar acá, en realidad es una primera etapa, es un primer paso, yo lo voy a explicar un poco, voy a dar alguna información más detallada, pero vamos a tener una segunda etapa posiblemente hacia el primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, porque venimos trabajando muy intensamente. Primero lo hicimos de manera separada, ¿no es cierto?, en equipos separados, pero ahora nos pusimos a trabajar juntos y entonces vamos a sacar una publicación, va a ser un libro focalizado también en el clan Macri, pero de una manera mucho más detallada, donde vamos a demostrar de manera contundente lo que un poco voy a empezar a anunciar ahora, que es la pertenencia de Macri a un clan mafioso, o sea, un mafioso orgánico, y sus negocios, que normalmente son negocios normales, digamos que son negocios ilegales a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces quería empezar anunciando eso, ¿no es cierto? Con Daniel estamos trabajando muy intensamente en eso, saltando dificultades que es evidente y lógicas que las tengamos para hacer una cosa así en la Argentina. Bueno, entonces voy directamente a este libro, que el libro es una recopilación de textos, de artículos. La edición, digamos, las tres ediciones, o sea, las dos ediciones que salieron en la Argentina y la edición virtual son 10 capítulos, o sea, son 10 textos. En la edición venezolana, que vi que hoy han traído algunos ejemplares, el editor venezolano, un viejo amigo, Amílcar Figueroa, tuvo la inteligencia y además la habilidad para desdoblar uno de los textos en dos, o lo cortó en dos, entonces aparece una suerte de conclusión al final. O sea, serían 11 capítulos y no 10, pero en los dos casos es el mismo contenido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, he mencionado que son varias las ediciones, entonces, bueno, en primer lugar, y por ahí aprovecho para hacer algunas referencias a viejos amigos, viejos compañeros que de alguna manera participaron, uno en cuerpo presente y otro en alma presente. La primera edición que salió, luego de serias dificultades para editarlo, porque algunos editores se nos tiraban para atrás, unos objetaban el título, otros a regañadientes por ahí aceptaban el título con algunos cambios, pero me pedían que algún capítulo lo saque directamente, y otros al parecer estaban muy de acuerdo con todo, pero no atendían las llamadas después. Entonces, bueno, frente a esas dificultades iniciales, un compañero y viejo amigo que estaba a cargo en ese momento de una cátedra en la Universidad de La Plata, la cátedra de Relaciones Internacionales, en la Facultad de Periodismo y Ciencia de la Comunicación, que además tiene una pequeña agencia de información internacional, una muy pequeña editorial, hizo la primera edición, que es una edición muy cuidada, realmente muy bien hecha, que se agotó instantáneamente, ¿no es cierto? Bueno, este compañero, mañana hacemos un homenaje para él, porque este es Fernando Esteche, que está desde hace un año en prisión, de manera absolutamente absurda, injustificada, infame, y que tuvo la valentía en ese momento de decir, bueno, mirá, este libro lo sacamos sí o sí, y puso la editorial y todo lo que tenía. Lo único que le faltaba eran recursos económicos, pero eso en estos casos siempre ocurre, ¿cierto? Bueno, entonces salió esa edición que se agotó instantáneamente. Bueno, algunos ejemplares regalamos a algunos amigos, en fin, eso, y luego nos encontramos con el tema de, bueno, sacar una edición más grande, y ahí aparecieron dos posibilidades que las explotamos los dos. Uno son compañeros de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, que hicieron una edición que está ahí en adelante, la vi, con tapa negra, con una muy buena cantidad de ejemplares, también que tuvo una muy buena distribución. Y luego hicimos una edición virtual, porque decíamos, bueno, vamos a ver cómo lanzamos una edición virtual que tiene hasta el momento, por lo menos hasta hace un mes, me decían casi 20.000 descargas. O sea que, y pues después no sé cómo eso se siguió reproduciendo, o sea que tuvo una difusión bastante grande.
Y en medio de todas esas dudas de publicaciones, de editorial y todo este lío, estando yo en Venezuela, también un gran amigo que es Amílcar Figueroa, que dirige ahí una editorial, que es Editorial Trinchera, una editorial muy potente en Venezuela, hicieron una edición muy grande del libro. Bueno, y algunos ejemplares han llegado hasta la Argentina, digamos, pero en Venezuela eso se distribuyó mucho y también en varios países de América Latina. O sea que hicimos con Amílcar decíamos que estábamos haciendo una especie de guerrilla editorial, porque lo sacábamos por todos lados donde podíamos, lo distribuíamos como podíamos, etc. Y lo que sí vamos a hacer seguramente que este futuro libro que estoy anunciando sí va a salir una edición grande, que esperamos que tenga fuerte impacto. Bueno, pero entonces, empezando por algunas cosas que me parece importante aclararlas, es que estamos en diciembre de 2018, en una situación que yo por lo menos la caracterizaría en estos días, ¿no es cierto?, por dos o tres cosas que me parecen esenciales y que por ahí dan el marco de lo que voy a decir después. Bueno, en primer lugar, que estamos viviendo un derrumbe de la economía. Ya no es una economía que está cayendo al 1%, al 0,5%, que fue lo que vimos en el 2016, sino que ya hay sectores, franjas de la economía que se están desmoronando. Esto no lo veíamos desde hacía por lo menos 15 años o un poco más. Estoy hablando de fines de los 90, al comienzo del siglo que estamos viviendo. Y todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, ¿no es cierto? Porque un desplome de esa naturaleza de la economía tiene consecuencias sociales que probablemente están siendo y van a ser muy distintas. Yo pronostico que van a ser mucho más fuertes que las que ocurrieron en el 2001. En primer lugar, por la densidad de movimientos, de grupos sociales de todo tipo que ahora sí pululan en la Argentina y que se demostró por las grandes movilizaciones que hemos tenido en estos años, ¿no es cierto? Y que entonces, bueno, el grueso de la población no se va a conformar con pasar a una economía de miseria, y entonces yo creo que vamos a tener el año próximo va a ser muy movido en ese sentido. Lo segundo, que es un dato de estos días, aparentemente anecdótico, yo creo que no es anecdótico, que es el protocolo Bullrich, que está dando vueltas por todos lados, que algunos lo han interpretado, y yo no estoy de acuerdo, que eso forma parte ya de la campaña electoral de Macri, que está bolsonarizando su discurso y con eso atraería no sé qué sector de la población que le gusta la vieja dictadura y que quisiera mano dura y todo ese tipo de cosas. Yo creo que con eso no se gana una elección. Sí me parece a mí que eso hay que insertarlo en un proceso que se viene dando desde el mismo día que Macri asumió el gobierno, donde largó un protocolo que no lo podía aplicar o aplicaba y todo eso, pero que ya él empezó con la política represiva desde el primer día que llegó al gobierno. Y si uno empieza a ver la trayectoria de distintas medidas de ensayo, eso que dicen ellos, si pasa, ¿no es cierto? Como la tentativa del 2x1, esa utilización medio compleja de la mafia judicial, donde hay estos sectores de mafia judicial que no saben muy bien si responden a Macri, caso Bonadío, ¿no es cierto? O responden directamente al aparato de inteligencia de los Estados Unidos, o hay una coparticipación allí, en fin. Pero digamos, yo lo marco, por lo menos en algunos de los textos que están en el libro, lo veíamos varios amigos venir eso, yo diría incluso desde antes de que Macri gane las elecciones, lo veíamos cuál era el proyecto real que había detrás de esta gente, que es la tentativa de armar una estructura represiva muy fuerte, que combinada con las mafias judiciales, con el control mediático, digamos, configura un régimen que se parece mucho a lo que podríamos calificar como dictadura civil, o sea, una concentración de poderes, en primer lugar de los tres famosos poderes del Estado, a lo cual se le agrega el poder económico concentrado y el poder mediático, ¿no es cierto? Todo eso lo han ido armando con disputas, incluso con disputas entre ellos, como en estos días estamos viendo entre el clan Macri, aparentemente el clan Macri y el clan Roca, ¿no es cierto?
uno no sabe muy bien si es el clan Macri, el clan Roca, o es que el aparato norteamericano está usando al clan Macri para hacer una entrada en fuerza en la Argentina. Por ahí son las dos cosas al mismo tiempo, y le dan a ellos, le van a dar una porción de lo que quede, si queda, en fin. Pero digamos, a mi entender, hay una trayectoria que está en el ADN, yo te lo voy a explicar, el ADN de los Macri, el ADN de lo que se llama la ceocracia, digamos, porque es ese grupo de empresarios altamente corruptos y que su dinámica es incompatible incluso con una democracia condicionada. Entonces, el segundo, el otro es la percepción que yo tengo, que probablemente ustedes no compartan, algunos compartan y otros no. Yo lo que noto, y por ahí la experiencia de vida, o haber visto otros casos, o haber estudiado, me llevan a eso. Yo percibo como que este gobierno está en una suerte de loca carrera contra el tiempo. O sea, el tiempo económico, usando palabras, el tiempo económico, yo creo que le juega en contra. O sea, la velocidad del derrumbe económico es algo que ellos no pueden controlar. Entonces, el tiempo económico les juega en contra, y entonces se le empiezan a aparecer fisuras políticas en su propio armado, tanto en el armado de dirigentes. Este show que estamos viendo en esto de ayer, hoy, la Carrió diciendo que la Bullrich es el fascismo, este tipo de cosas. Aunque yo creo que básicamente eso está motivado por lo que está pasando en las encuestas. Por ejemplo, cae la imagen de Macri y arrastra su especie de Titanic que va arrastrando a todos, ¿no es cierto? La va arrastrando a la Vidal, la Reta trata de zafar un poco, pero también es arrastrado, los radicales no saben mucho qué hacer. Y esta señora aprovecha la volada para marcar alguna diferencia, a ver si ella puede después hacer alguna otra combinación, pero se están apareciendo fisuras, y yo creo que este imbroglio con los Roca va a agravar seguramente todo eso. O sea, ahí va a haber muchos políticos ligados a ese plan económico, no sé lo que va a pasar, pero digamos, diría que los Macri desde el primer día enfilaron hacia lo que ellos llaman un gobierno fuerte, o sea, una dictadura civil o una cuasi dictadura civil, pero le están jugando las circunstancias, como dice Macri, pasaron cosas, les están jugando en contra. Y no se sabe muy bien si es que va a poder llegar, o antes la crisis se lo va a tragar. Digamos, yo creo que estamos en esa duda hoy en día en la coyuntura argentina, que bueno, que da cierta incertidumbre, pero que también lo incluye a Macri, ¿no es cierto? Él no debe saber muy bien si es que los americanos lo están jugando como una carta que después lo van a reemplazar por otra, si es que sus planes lo va a poder cumplir y por lo menos salir sano y salvo de todo este lío que armó, o si la crisis se lo va a arrastrar y se lo va a devorar, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora voy al libro. Esencialmente el proyecto son 10 capítulos que son textos de distintas épocas, 8 son muy actuales, de 2015 hasta ahora, y hay 2 que son mucho más viejos, uno que es del 2001 y otro que es viejísimo, pero que lo integré porque me parece que tenía mucha actualidad, que es un texto del año 81, o sea, que lo redacté conjuntamente con un secretario virtual Colombia, una cosa de esa, que fue un producto del exilio. Nosotros con el exilio, algunos nos preguntábamos si la dictadura era solamente el genocidio o si había algo más. Y entonces allí la interrogante es qué algo más era, nos planteamos qué estaba pasando con la élite económica dominante en la Argentina. Percibíamos que estaba dando una mutación, estaban dándose procesos degenerativos muy fuertes, ¿no es cierto? Y eso ahí habíamos aprovechado, no y algunos argentinos, aprovechamos que había una inquietud, eso mucho me contaban en alguna charla el otro día, aprovechamos el viejito Sartre, ya después murió al otro año, estaba muy motivado por lo que pasaba en la Argentina y su revista decidió dedicar un número entero a la situación argentina. Entonces, bueno, fue su compañera la que lo concretó eso al año después de su muerte, y ahí introduje ese texto donde esencialmente lo que anunciaba ahí es que se estaba produciendo una mutación que estaba generando una élite económica absolutamente parasitaria.
ya diferenciada de lo que había sido la vieja oligarquía o de la alta burguesía industrial, etc. Si tenían intereses industriales o intereses agropecuarios, comerciales, etc., en realidad ya no era eso lo que daba su dinámica, sino que su dinámica la daban negocios especulativos de alta ilegalidad que iban desde contrabando, especulación financiera que no sabía dónde estaba lo legal y dónde estaba lo ilegal, hasta llegar a como se llama, cosas abiertamente legales como el narcotráfico o eso. Allí yo ni sabía quién era Macri, sabía sí que era uno de los empresarios que estaba muy vinculado a la dictadura, no mucho más que eso, no aparecía en el centro del escenario, después sí apareció en el centro del escenario y voy a tratar de explicar. Bueno, pero el primer tema fuerte del libro es efectivamente el clan Macri. ¿Qué es el clan Macri? Yo no sé en el caso de Daniel, como él se metió en esta investigación, pero en el caso mío, por esas cosas, ¿viste? Uno tiene que googlear todo el día y mira cosas por ahí, ¿no? Dije, este hombre puede llegar a ser presidente, estoy hablando del 2015, digo, puede ser presidente, y pues no por la información que yo disponía en ese momento, lo veía como altamente probable que sea presidente. Primero creía que ese era un plan B, lo debería ser el plan A. Que podía ser y que realmente había todo un aparataje detrás de presiones, de noticias falsas, en fin, todo un sistema mediático volcado detrás de eso. Parecía que este tipo iba a aprender, pero iban a ver. Yo nunca me había dedicado a estudiar el personaje, bueno, este es el papá, vamos a vivir el papá, y de pronto me encuentro una cosa rara, que fue eso lo que no sé, había que decir un psicoanalista para acá, para que interprete qué proceso psicológico se dio, pero me llevo al abuelo, a Giorgio Macri, y de pronto veo, primero me pareció que era un error de edición, nacido en 1898, guión, nada, a la mierda, digo, esto es Highlander, un lío, bueno, entonces miro otro, miro por todos lados y nunca figura la fecha de fallecimiento de este hombre, ni dónde falleció, ni nada. Eso fue lo que es decir, que tenemos cierta formación en tema del trabajo en perspectiva, entonces hacemos mucha inteligencia estratégica, ese tipo de cosas, y bueno, esto es muy raro. Entonces me pongo a dudar en lo que conseguí de biografía del personaje. Me encontré con que Giorgio Macri había sido un personaje muy importante de la época de Mussolini, que era un empresario en principio de la construcción. Parece que el tema de la construcción ya viene de una herencia familiar, que ganó mucho dinero en concesiones y cosas que les daba Mussolini en la Vicinia. Los italianos invadieron la Vicinia, ahí ganó mucho dinero. Por otro lado, casado con una señorita, que era señora, casada, que era de una familia que tenía el control del transporte, ¿cómo se llama?, de automotores urbanos en la ciudad de Roma, o sea, están muy vinculados a Mussolini. Y empezó a ver toda esa historia, y después un poco lo ensalzaban diciendo que era una familia de terratenientes de Calabria. Los que poco conocemos esa clase de temas sabemos muy bien cuáles son los orígenes de las mafias, ¿no es cierto? La mafia tanto en Sicilia como en Calabria, como en Nápoles, etc. Más bien casi todos los orígenes son familias terratenientes que cuando se consolida el Estado Nacional en Italia quedan relegados y entonces se refugian en organizaciones clandestinas que extorsionan y protegen, digamos, ese es el juego inicial de las mafias, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve un terrateniente de la Calabria y este tipo de cosas, uno empieza a mirar raro, seguir metiendo el dedo ahí en las antecedentes familiares. Este es un hombre que nace en un caserío pegado a un pueblito chiquito de 20.000 y tantos habitantes en el centro de la Calabria, entre dos lugares, Siderno del lado oriental, dando al mar, y Gioia Tauro, que es un puerto muy famoso, pues se suele decir en todas las informaciones que ese es el puerto de la mafia calabresa, la Andrágata. En medio de todo esto está el pueblo donde nació este hombre, y me encuentro que a 20 kilómetros de ese pueblito nació otro Macri, que ahí sí, uno tomaba, cuando uno sabe algo ignorante, Wikipedia, inmediatamente nuestra fuente de sabiduría, y me encuentro con un señor Antonio Macri, que nació 2 años después que Giorgio, en Siderno,
precisamente a 20 kilómetros de este otro. Yo lo he relatado varias veces, basta con ver la cara que aparece ese personaje para que uno le diga, bueno, uno no diría que yo soy miedoso, pero le da un poco de impresión la cara del tipo. Y entonces Augusto ya lo describe como el gran capo de la mafia calabresa, Andrageta, conocido más bien como el Antonio Macri. Este es un hombre muy importante, digo que es el gran padrino de la mafia calabresa, y que uno de sus grandes méritos, digamos, es que introduce un gran innovador, porque él es el que, en acuerdo con la mafia calabresa residente en Colombia, introduce la cocaína en Europa, a partir precisamente del puerto de Girardot, y hace una gran revolución que transforma a la Andrageta, a la mafia calabresa, en la mafia más importante del mundo. Hoy en día la Andrageta es la número uno, por encima de la yakuza japonesa, de la mafia china, de la Cosa Nostra, sigamos nombrando mafias, ¿no es cierto? Su base es el negocio de la cocaína. O sea, ellos introducen la cocaína en Europa, donde lo normal era la droga que venía del este, de Pakistán, la heroína, cara y además muy agresiva contra la salud, la cocaína más degradada, un poco mejorcita, y hace una fortuna colosal. Hace 10 años Clarín, vamos a citar al diario del señor Mañeto, daba una facturación del orden de los 40.000 millones de euros, o sea, más grande que el Producto Bruto de algunos países pequeños, ¿no es cierto? Y en esa época mucho más. Pero lo cierto es que este tío Antonio, y bueno, llama también la atención la cantidad de Antonios que hay en la familia Macri, acá su reciente hija, su hermano, Antonello, o sea, por todos lados. Pero bueno, eso puede ser un detalle sin importancia. Pero lo cierto es que este tío Antonio, hay un momento que se llama la guerra de la Andrageta, son familias muy poderosas, que empiezan a matarse entre ellos, y a Antonio Macri, el tío Antonio, lo matan en el 75. Es un momento muy importante porque la Andrageta calabresa, junto con una porción importante de la Cosa Nostra y otras mafias, estaban integradas a la superlogia P2, Propaganda 2, que dirigía Licio Gelli, que era un viejo fascista que se había integrado a la CIA después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego datos que aparecen de Macri por todos lados, sospechas, el hecho de que hay un gran escándalo en el año 47 en Italia que hace que este tío Antonio tiene que fugarse, que hay una estampida de la Andrageta, después más o menos consigue la situación, coincide con el año que Giorgio Macri se precipita y viene a la Argentina. 2 años después viene su primogénito Franco, que le hace abandonar los estudios en Italia, se instalan acá y aparecen rápidamente como gente con dinero, más allá del mito que ellos dijeron que no, que vinieron pobres, pero que yo sé que no, que tenían dinero de entrada y que empezaron a hacer negocios inmediatamente. Giorgio desaparece, no se sabe más nada de su fecha de nacimiento ni dónde murió. Hay indicios de que anduvo mucho dando vueltas por Colombia, por México. Son indicios, algunas informaciones, pero lo dejo para el libro que vamos a sacar con Daniel entre marzo y abril, donde vamos a esclarecer algunas cosas sobre este tema. Entonces eso llamó mucho la atención. Y luego, sobre todo, yo creo que hay un dato a no descuidar, que haber hecho ese acuerdo estratégico entre Macri y otras familias, más otras nedrinas, como se dice en la jerga de la mafia calabresa, con Colombia, pero no es con cualquier Colombia, es con el clan colombiano calabrés de los Mancuso. Salvatore Mancuso, o sea, Salvador Mancuso, ha sido durante muchos años el jefe de los paramilitares colombianos, o sea, un hombre del aparato norteamericano, totalmente. Ahora lo tienen preso, es un embrollo que no sé si es para protegerlo, ¿no? Son esos líos que hay. Pero digamos, ese acuerdo Mancuso-Macri marca la gran transformación de la Andrageta, y bueno, y ahí habría que indagar mucho más cómo empieza a aparecer relaciones familiares. Yo, entre comillas, lo pongo confuso, relativamente confusas. Y luego aparecen Macri por todos lados, ¿no es cierto? Yo que sé, hay un Macri entrerriano que estaba metido en unos negocios
escandalosos de apropiación de tierras en Salta, curiosamente en Salta, y que termina eso descubriéndose con tipos presos, anulación de las ventas que hicieron. Es más que entrerriano, probablemente vinculado a negocios muy sórdidos que se han descubierto últimamente en Entre Ríos. Y luego, uno de los negocios operativos más importantes que ha habido sobre narco en la Argentina, que es el operativo Carbón Blanco, que en realidad es un asunto que lo desata la policía portuguesa, y a partir de ahí, claro, un cargamento gigantesco de cocaína que la Argentina va a parar a Portugal, y bueno, entonces interviene la policía portuguesa, un escándalo espantoso. Curiosamente, en la Argentina los que intentaron indagar al principio de eso fue un grupo que tenía la Carrió, la Iglesia Carrió, pero cuando yo creo que cuando vio hasta dónde llegaba eso, pasa un poco como la ruta del dinero K, que se llamó una ruta del dinero M, o los Panama Papers que buscaban K y encuentran M, digamos, acá también. Querían implicarlo a eso, al que no es un jefe de la aduana, a Chegaray, no, al de la FIP, al FIP, no lo explican, pero resulta que al final de la historia uno empieza a ver esos papeles por esa manía de investigadores que uno tiene, y se encuentra, porque bueno, hay también un apellido así muy clásico de la mafia que por lo cual está preso acá por su proceso en la Argentina, que se llama el operativo Carbón Blanco. Pero resulta que el contador, que es el que arma todas las cosas, resulta curiosamente que es un contador cuyo apellido es Macri. Entonces, bueno, empezamos a arreglar parentescos posibles, no posibles, primos, estos son primos, el tío Antonio, ¿será o no será el primo abuelo de Mauricio? En fin, cosas que empezamos a preguntar y empezamos a investigar. Pero ese es el tema fuerte, lo desarrollo en algunos textos, pero claro, esos son trabajos que van hasta 2017. En 2018 hemos seguido profundizando más y con eso lo vamos a alargar en el libro próximo, ¿no es cierto? Pero sobre todo la cuestión de que es imposible hacer un acuerdo de este tipo, un acuerdo estratégico de la envergadura que implica el megatráfico de drogas de Colombia a Europa sin la DEA, es absolutamente imposible. La DEA tiene un control sobre los narcos, sobre muchas cosas en Colombia. Entonces, acá hay empieza a atar hilos la pertenencia a la PDUE, la vinculación con el aparato de inteligencia de Estados Unidos, desde la Guerra Fría y la reconversión que muchos de estos fascistas hicieron hacia la CIA, y luego este negocio, un gran negocio, y con todas las otras cosas, ¿no es cierto? Ahora, y luego, y acá voy a cortar el tema del clan Macri, cuando uno empieza a ver los negocios, cuáles son los negocios de esta gente, con eso no quiero decir que esos negocios, el que esté en esos negocios sea un mafioso, pero por el otro lado es cierto que los mafiosos se meten en esos negocios, entonces hay que sacarlo. Está el negocio de la construcción y el negocio inmobiliario en general, que son sistemas de corrupción estatal y de blanqueo, las dos cosas, ¿no es cierto? Desde hoteles que se construyen donde nunca van 3 turistas por año, hasta negocios de construcción que son muy rentables a la base de la alta corrupción del Estado, caso de Brecht, que conocemos todos, o otro tipo de cosas. Lo otro es la explotación de líneas aéreas regionales, en general discretas. Acá hay un poco de escándalo ahora por el tema de Feibón, digamos. Va a haber mucho más escándalo el día que ya creo que ha tenido como 100 o más, no sé cuántos desperfectos, puede haber un desperfecto trágico y otro más escandaloso. Pero normalmente cuando uno estudia estos grupos, en América Latina, pero también en Europa, hay mucha inversión en estas pequeñas líneas aéreas, que por el hecho de que son líneas aéreas regionales, pequeñas, y ya no hay mucho control sobre ellas. Entonces, bueno, pueden ir en un vuelo, yo qué sé, de Buenos Aires, Salta, muy barato, pero el avión queda allá, después tiene que venir para acá sin pasajeros, y podría llegar en 3 horas, y resulta que por el mal viento, no sabe qué pasó, llegó en 7 horas, y por ahí desvió la ruta, en fin, todas estas cosas que pasan. Pero este es un negocio, y el otro es un negocio muy conocido de las mafias, que es la compra y venta de jugadores de fútbol, o sea, el negocio deportivo, ¿no es cierto? Casi siempre están en esos negocios. Cuando uno empieza a buscar los clanes, desde Toto Rigna o cualquiera, va a haber deporte, alguna hotelería, un negocio de construcción, inmobiliarios, autopistas,
famosas autopistas de la Calabria, que son un escándalo porque se hace la mitad partes, la otra mitad, esa es una cosa que uno no puede viajar, es un manicomio. Eso también llama mucho la atención sobre este grupo. Después, si ustedes me hacen alguna pregunta, por ejemplo, yo y Daniel podemos ahondar un poco más en el tema. La otra cuestión, digamos, que plantean varios de los artículos y cosas, y algunos especialmente, es qué ha pasado con la sociedad argentina. Donde el elemento, me parece, a destacar, y que es polémico, es que hay un proceso de decadencia. Acá Daniel lo ha mencionado, yo creo que eso arranca del 55, y es un proceso, es una reconfiguración o una configuración decadente que marca diferencias y que son difíciles de interpretar. Yo he dicho en varias reuniones, charlas con amigos y conferencias de que acá hemos tenido, yo diría, una crisis de percepción en la Argentina, y es en los años 40. En los años 40 tenemos un país que se industrializa, que se integra, que aparecen miles y centenares de miles de obreros por todos lados, industriales. Empieza a aparecer una clase media industrial con pequeños talleres, grandes industrias un poquito más grandes. Empieza a darse ese auge industrial. Un elemento es la industrialización por sustitución de importaciones. Hay el ascenso social de las clases medias bajas, de esa nueva clase obrera, que era difícil de interpretar en la época, ¿no es cierto? Yo no recuerdo, hace muchos años, sería los años 60, por ahí, una discusión de un chico que lo sabía todo y a ver, que venía que viejo pelotudo a explicarnos cosas. Y uno de estos viejos era, me acuerdo, el doctor Sampaio, que había sido un gran constitucionalista, y él nos explicaba que él había participado en la campaña electoral por Perón en el 46. Y que él iba a los pueblos de la provincia, provincia de Buenos Aires, y llegaba a los pueblos y se burlaban de él, decían, no, pero que acá tenemos a los socialistas, a los radicales, a los conservadores. No, Perón, ¿quién está con Perón? O sea, por un lado ese país estaba sufriendo grandes transformaciones, no solamente estructurales, sino culturales, y la vieja clase política, con sus intelectuales, sus publicaciones, y eso era como que no se daban cuenta. Ya había ocurrido el 7 de octubre, pasó que no me cuenta esto. Y lo miraban como un hecho efímero de un coronel aventurero con esa mujer, que esto cuánto va a dar, es una locura eso, que pueden ellos frente a la sociedad rural, al choque del club, a las grandes instituciones. O sea, no percibían que se estaba dando una ruptura. Yo creo que ahora lo que hay aquí son los años 40 al revés. O sea, no estamos viviendo un proceso de integración social y de industrialización, sino un proceso de larga data de desindustrialización y de desintegración social. Y hubo evidentemente una corrección a ese fenómeno que yo considero que eso arranca desde los 50, el 55, el golpe del 55, el plan Previs, y ahí eso se va prolongando. Hay una tentativa de corrección de eso que es muy frágil desde el punto de vista histórico, que es 2003-2015, pero que no consigue establecer unas transformaciones que hubieran, digamos, hecho irreversible el proceso, digamos, de alejamiento de ese fantasma de la decadencia. Y por eso ganó Macri y lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es un proceso de larga data y que lleva ahora a una situación donde no tenemos un país que se está integrando, una economía que se industrializa y que crece, sino una economía que se está desinflando y se está derrumbando, una sociedad ya fragmentada, y esa sociedad fragmentada es lo que está generando ese odio feroz. Bueno, que todas estas cosas, a mi entender, yo lo voy a tratar de desarrollar un poco, no es lo mismo que el viejo gorilismo. Y luego lo que sí se percibe es una degradación mafiosa institucional, que también viene de vieja data, que abarca los medios de comunicación, al sistema judicial, pero que también se extiende a distintas asociaciones civiles, ¿no es cierto? Yo, preparando una ayuda de memoria para esto, hacía la comparación entre un personaje que lo atacábamos todos, con mi generación, y Perón le decía cosas terribles, que era Bandor. Bandor frente al Movo Venegas sería un revolucionario completo, ¿no es cierto? O sea, nivel de degradación muy grande, incluso de aparatos sindicales, como en este caso que menciono de la UATRE, pero
podríamos ver otro, ¿cierto? Es un proceso de degradación institucional que se extiende más allá de las instituciones del Estado. Y luego yo creo que otro fenómeno me parece muy original de este momento y que se diferencia de cosas del pasado es lo que yo califico como una emergencia neofascista de clase media, clase mediera, que lo estamos percibiendo desde hace varios años en la Argentina. Yo creo que eso cuando fue el tema de la ¿cómo se llama? La 2008, la 215, ¿no? En la 215 se empezó a ver, era algo raro, difícil de entender, cómo había ese movimiento de clase media de gente que ni tenía ni un metro de tierra y que sin embargo salía a defender presuntamente al campo de los grandes patrones, ¿no es cierto? Porque más allá de eso, se empezaba a notar y que eso se exacerbó en los últimos años. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre esa emergencia neofascista que hemos percibido, sobre todo alrededor del 2015 y después, incentivada por los medios de comunicación, todo lo que ustedes quieran, pero que tiene una base sociocultural, no, eso no hay que negarlo. Yo creo que hay una diferencia, y primero trató de destacarlas en estos textos, con lo que fue la vieja emergencia gorila, lo que fue el gorilismo de los 55, 56, 57, que después se empezó a resquebrajar rápidamente, ¿no es cierto? Y muchos de los hijos, de los sobrinos de viejos gorilas, después se terminaron incorporando al movimiento nacional, digamos, y a lo más radicalizado del movimiento nacional. Pero digamos, yo creo que la diferencia es que en el 55 llega el golpe, y esa era una Argentina, lo que se llamaba la Argentina peronista, o sea, con sus sindicatos, sus industrias, y sobre todo ese país productivo, insertado en un mundo donde, digamos, la cultura, aunque sea una cultura hipócrita, había una cultura antifascista. Era antifascista porque los fascistas habían perdido la guerra, se habían descubierto todas las monstruosidades que estos tipos habían hecho, y entonces había una hipocresía gorila. Los gorilas se decían democráticos, se acusaban del fascismo a los trabajadores, ¿no es cierto? Al peronismo, al pueblo, que llamaban de fascistas. En realidad, ellos estaban mucho más próximos al fascismo que nadie. Pero digamos, había toda una hipocresía democrática que daba esa contradicción. Y yo creo que hay una diferencia con lo que está pasando ahora, donde lo que se está produciendo en el mundo sí es una emergencia neofascista, basta ver lo de Ucrania, lo del Le Pen en Francia, aunque ahora eso aparece con el pueblo otra vez de abajo, quebrajando todo, pero de todos modos eso, la alternativa por Alemania en Alemania, en fin, todos esos fenómenos europeos o Italia, europeos racistas, estigmatizadores de los pobres, de los inmigrantes pobres, turcos, árabes, del sur del Sahara en África, los negros africanos, toda esa cosa inmunda, pero que es un movimiento en el cual, en casos muy notables, como el de los países del este, el caso de Lituania o Polonia o Ucrania, se ve la mano del aparato de inteligencia de Estados Unidos, que es una especie de fobia antirrusa, incluso reivindicando a la Hitler, una cosa monstruosa. Y yo qué sé, en Lituania se hacen desfiles recordando las divisiones alemanas, de ese tipo. Pero también ese aparato de inteligencia ha incentivado, o sea, no es que lo ha fabricado de la nada, porque lo ha incentivado tendencias que había reales, también en la periferia, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido recientemente el fenómeno Bolsonaro, es cierto con una, digamos, si se quiere, con una ofensiva religioso-cultural, ¿no es cierto?, con el sistema de las iglesias evangelistas, y que detrás de eso pone mucho subsidio norteamericano y mucho aparato de inteligencia norteamericano, y todo lo demás. Eso es real. O incluso lo que se dio aquí en la Argentina y se sigue dando con esa clase media racista, antipobre, agresiva, porque se considera impune, ¿no es cierto? Es una de las características de este tipo de comportamiento, ¿no es cierto? La agresividad es directamente proporcional a la impunidad. Quisiera ver si serían tan agresivos y tan valientes si es que el pueblo se hubiera expresado de una manera más ofensiva, ¿no es cierto? Yo hubiera querido ver si hubieran podido cortar las rutas como se hizo aquí en el 2008, si se lo pudiera haber hecho a Perón en 1950. Yo a Perón hubiera tenido que movilizar inmediatamente a la policía del ejército para defender a los tipos para que no los maten.
¿no es cierto? Porque el pueblo los hubiera despedazado. Entonces ahí esa impunidad que da. Y lo otro es que esa época eran épocas todavía del auge global, digamos, por lo menos en Occidente y los países capitalistas, del keynesianismo, o sea, del productivismo. Ahora no es eso, ahora es el auge de la financiarización, de los negocios especulativos, ya no de la distribución de ingresos, sino de la concentración de ingresos, del ultraelitismo, digamos. Son contextos diferentes. Y lo otro es que, y yo creo que sí que es un elemento importante para lo que está pasando en Argentina, es que ese viejo gorilismo encajaba en el mundo de la Guerra Fría, de un equilibrio entre el este y el oeste. Este neofascismo argentino tiene que ver con un imperio norteamericano que está retrocediendo geopolíticamente, que está perdiendo la guerra de Eurasia, que ha perdido en Siria, ¿no es cierto?, que conquistó Irak, pero resulta que no puede controlar Irak, que ahí retrocede por todos lados y que está en una acción desesperada por controlar lo que ellos llaman su retaguardia o su estratégica o su patio trasero, que somos nosotros, pero en condiciones donde no nos pueden ofrecer más que control político, degradación económica y represión, porque los mercados los ofrecen los chinos. Entonces el caso de Brasil es muy curioso y loco al mismo tiempo, porque vamos a tener allí un gobierno pro-norteamericano, ultraderechista y pro-norteamericano, pero por otro lado Brasil tiene una terrible dependencia en sus exportaciones del mercado chino. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O en la Argentina, ¿no es cierto? Un gobierno alineado por los Estados Unidos porque tiene que vender a los chinos. Yo dudo que puedo vender soja a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y otras cosas. Pero sobre todo Estados Unidos está aplicando todo su aparato político en cuanto a competencia económica, digamos, no tiene grandes cosas para hacer frente a los chinos, ¿no es cierto?, que avanzan de manera arrolladora, ¿no es cierto?, pero sí ellos conservan mucho peso mediático, mucho peso, todavía peso militar y peso político, ¿no es cierto? Hay todo un entramado de relaciones que ellos han armado durante muchas décadas y que lo están utilizando de manera aventurera y plena, y que lo llevaron a Bolsonaro a la presidencia, a Macri a la presidencia, pero tentativa de controlar la situación en la región, lo cual los hace muy peligrosos y muy aventureros, muy locos, ¿no es cierto?, capaz de absolutamente cualquier aventura que se les pueda ocurrir. Eso le da la peligrosidad a un Bolsonaro, la peligrosidad a un Macri, pero al mismo tiempo esa locura, esa fuga hacia adelante, pero sin ofrecer más que eso. O sea, es muy fuerte, es muy agresivo, pero al mismo tiempo es una fragilidad estratégica enorme. Y entonces este neofascismo argentino, como el de Brasil y otros, ni son la base, ni están en el contexto, ¿no es cierto? Y tienen, digamos, un basamento muy efímero. Bueno, pero está esto de acá de América Latina, con sus evangelistas, con su ultragorilismos y con todo eso, pero también tiene que ver ese neofascismo con el neofascismo que yo mencioné en la Europa del Este, en Ucrania, es la fobia antirrusa, ¿no es cierto? Es una especie de locura que se sabe. Yo ayer estaba hablando en mi pueblo con un chico que es de una familia ucraniana y estábamos hablando y en realidad lo que estábamos descubriendo era que los ucranianos son tan rusos como los rusos, que yo le explicaba que el primer reino que hubo en lo que es la Rusia y Ucrania, en esa zona, hace muchos siglos atrás, fue el Rus de Kiev, y Rus por ruso, ¿no es cierto? Sin embargo, la loca fobia antirrusa, y con elementos abiertamente neonazis y todo lo demás. Incluso yo integraría en esto, digamos, este incentivo o obra directa de la aparato de inteligencia americano, el caso del Estado Islámico. El Estado Islámico, que es un neoislamismo neofascista, de lo cual el Islam en su conjunto y los países que incluso que tienen gobiernos islámicos como Irán lo ven eso con horror, digamos, pero en todos lados están intentando ellos generar movimientos ultra reaccionarios, ultra sectarios, neofascistas, dándole algún fundamento ideológico, religioso o étnico, digamos, pero a partir de ahí, ¿no es cierto?, ellos van armando esas cosas. Por eso yo considero que está bien, Macri está cayendo en su imagen, estaba en el 30, tiene el 25, pero
cuidado con esta gente porque detrás lo que tienen son unos locos dispuestos a utilizar al máximo elementos, digamos, de extremismo radical, ultraderechista y hasta el fondo. Bueno, esa sería la segunda cosa. Y la tercera, que acá me ayuda a memoria, es el clan Macri. ¿Cómo es que se instaló en la Argentina? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, ahí la cosa es esta mutación parasitaria lumpenburguesa de la alta burguesía argentina. Yo mencionaba esos trabajos que yo había hecho en los 80, sobre eso, empezamos a indagar sobre el tema, y claro, empezamos a estudiar las familias oligárquicas. Yo que sé, uno estudia los Martínez de Oz, y bueno, está el primero que llegó acá a fin del siglo XVIII, un traficante de esclavos, ese era su noble oficio, traficaba esclavos y lógicamente el contrabando en Buenos Aires era una de las actividades principales de la burguesía porteña, contrabando y tráfico de esclavos. Colabora con las invasiones inglesas, donde ocupa un cargo importante, la aduana, entonces, no tiene hijos, hace venir a su sobrino, que es el que realmente inaugura la dinastía. Después ya me voy hacia mediados del siglo XIX, y es en la casa de los Martínez de donde se funda la sociedad rural. Ya tienen ínfulas de aristócratas, ¿no es cierto? Ya son oligarcas que dicen ser aristócratas, nobles y no sé cuántas cosas, hasta llegar a Joe Martínez, que es un delincuente, abiertamente un delincuente, en una combinación, porque es un tipo con títulos académicos, con doctorados, miembro de la Academia de Ciencias Económicas de la Argentina. Uno empieza a ver qué cosas hizo antes y sobre todo durante la dictadura militar. Es un asesino, era un delincuente terrible, él y su grupo familiar. Entonces, que no es casual esa gran amistad que tienen las dos familias, ¿no es cierto? La familia Macri y la familia Martínez de Oz. Yo les mencionaba en un programa de radio y decía, bueno, pero además, fíjense que el hijo de Martínez de Oz tiene un alto cargo ahora en el gobierno de Macri, pero además es muy amiga de la familia, ¿no es cierto? Ese es un caso de familia. Podríamos estudiar a los Bullrich, podríamos estudiar a los Superbuller, a los Brown, a los Menéndez, ¿no es cierto? Orígenes, que ya se lo sabe, después compraron sus títulos de nobleza y al final del recorrido entran en los negocios abiertamente ilegales, en la especulación, el contrabando y tráficos y todo ese tipo de cosas. O por ahí yo hacía un comparativo entre cómico y trágico al mismo tiempo, entre Federico Pinedo, un gran reaccionario, terrible personaje. Yo recuerdo en los 60, un amigo de esa época, mejor no mencionarlo, que se metió en el periodismo y que le hizo, yo creo que es el último reportaje que le hicieron a don Federico Pinedo, y lo odiaba a Pinedo, lógicamente, un oligarca, un degenerado, todas esas cosas, pero lo más grave fue, le hizo un larguísimo reportaje. Yo recuerdo que este hombre vino de hacer esa entrevista y estaba impactado por la erudición del tipo. Era un tipo que conocía de todo, un gran lector, un reaccionario, era un monstruo, que incluso le había explicado a este hombre que lo de la Argentina es un tema secundario, que era un país que no podía ser nunca más que otra cosa que una colonia, que un país manejado por grandes potencias. Este era el personaje. Y yo comparo a ese Federico, con todo su reaccionarismo, pero su nivel intelectual y eso, con Federicito, el que ahora está en el Senado, ¿no es cierto? Con lo cual no quiero decir que yo me quedaría ni con uno o con el otro, pero digo, es un nivel de degradación incluso cultural, porque estos son tipos brutos, realmente brutos, no es que por eso, bueno, estos son brutos, los otros no eran tanto, estos son terriblemente bestias. Basta ver el lenguaje o el poco lenguaje de Macri, sus lecturas o sus no lecturas, el mismo de Pinedo, de Peña Brown, esos son abiertamente electorales porque son hombres, ya no son una clase dominante estable, sino que son una clase dominante completamente financiarizada, metida en negocios especulativos. Esos viejos oligarcas criminales habían hecho matar a los indios, se habían apoderado de las tierras y suponían que los próximos 300 años ellos iban a seguir siendo propietarios de todo eso.
entonces ponían plata y abrían una iglesia en el pueblo, la escuela, ellos pensaban, esto no les interesa a ninguna posteridad, o sea, viven en un presente restringido, viven en el cortísimo plazo, y por eso hay que entender un poco eso para ver cuál es la psicología de esta gente, ¿no es cierto? Ahora, y eso evidentemente no es una casualidad, ¿no es cierto? Y entonces el clan Macri entra tranquilamente y normalmente en esta clase alta hiperdegenerada, o sea, en otras épocas un terrone, como se les dice a los del sur de Italia, mafioso, hubiera sido visto con cierta displicencia por la oligarquía, la vieja oligarquía. Ahora este mafioso se encuentra normalmente con los otros y comparten sus negocios, sus familias y todo lo demás, ¿no es cierto? El Franco compró a una chica adolescente y la transformó en su esposa, ¿no es cierto? Los Blanco Villegas. Ese es este fenómeno, pero que coincide con un proceso a nivel global, que es un proceso de financiarización, de degeneración parasitaria de la alta burguesía global. Entonces entendemos esto de acá y entonces entendemos lo que está pasando en Europa con presidentes como Sarkozy o Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya son personajes representativos de altas burguesías financiarizadas, parasitarias, completamente degeneradas. Y entonces yo creo que eso es una primera tentativa de explicación de la inserción del clan Macri en la alta burguesía argentina. Y el cuarto tema es lo que yo mencioné al comienzo, está escrito en el ADN de esta familia, pero no solamente es la familia, es su grupo de asociados que después se pelean, como pasaba con los Roca, pero digamos, esta gente está escrito en su ADN lo que yo llamaría una dinámica dictatorial. Desde ya habría que mencionar la manipulación de las elecciones en 2015. Yo hice alguna referencia, pero creo que no merece demasiado debate, porque seguramente estamos de acuerdo con todo lo que estamos acá. El sometimiento a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, por las razones diversas que yo di, pero Estados Unidos el interés que tiene no es ningún interés, digamos, de hacer un régimen, yo que sé, estable, con alguna fachada democrática, sino que lo que les interesa es tomar el control de estos países para utilizar sus 4 o 5 recursos importantes, ¿no es cierto? Acá tenemos las grandes tierras agrícolas, acuíferos, y junto con Bolivia y Chile tenemos el 80% de las reservas de litio del mundo, y ese 80% de las reservas de litio del mundo van a dictar el futuro, ¿no es cierto?, la reconversión energética. O sea, así como se despedazaron y se destruyeron y se construyeron estados en el Medio Oriente, hay que pensar que la mirada de los Estados Unidos, no solo de los Estados Unidos, hacia América Latina, hacia el sur de América, tiene algunos puntos fuertes, ¿no es cierto? Y en esos puntos fuertes está la primera reserva petrolera del mundo, que se llama Venezuela, ¿no es cierto? Está el 80% de las reservas de litio del mundo, está el acuífero guaraní, están las grandes praderas, ¿no es cierto? Hay 5 o 6 cosas que les interesan. Lo que ahí está sobrando es la población. Lo que ahí está sobrando es la población, y entonces la idea de ellos es establecer sistemas propios con los cuales ellos puedan controlar eso, puedan superexplotarlo, ¿no es cierto? Puedan superexplotarlos, y todo el tema, digamos, de la famosa democracia y eso no es ni siquiera secundario en sus análisis. Luego, yo ya lo mencioné, el tema del abuelo Giorgio, pero habría que hablar del padre Franco, del tío Antonio, no el Cintone, sino el hermano de Franco. Entonces, hay en ellos si hay alguna tradición ideológica, se puede hablar de tradición ideológica en esta familia, es el fascismo. Esa tradición ideológica fascista del abuelo Giorgio y del padre Franco, del tío directo Antonio y de todos ellos, ¿no es cierto? Y esto me parece a mí que es un tema, y la mirada que tiene de la realidad, incluso la brutalidad personal de Macri. Por ejemplo, yo ayer en esa entrevista que hablaba en radio, yo decía que hay, por lo que uno sabe, una diferencia colosal entre el Macri que fabrica Durán Barba y eso, un cara medio estúpido, bueno, no tiene mucho que esforzarse para eso, pero que es ese especie de personaje blandengue, y la gente que lo ha tratado personalmente dice que es un tipo muy brutal, extremadamente violento, muy grosero, ¿no es cierto? Es un mafioso de combate
real. Y si hay, entonces yo insisto, si hay alguna ideología detrás de ellos, es el fascismo en su aspecto más, incluso hasta más degradado, si puede haber. Y luego la otra cuestión es que digamos, la línea económica, o sea, el proceso terrible que se está dando de destrucción, de marginalización y de concentración de ingresos, que lo empezaron a hacer esta gente desde el primer día que llegaron, ¿no es cierto? Con las devaluaciones, después armaron el sistema de la bicicleta financiera, y por un lado concentran y por otro lado mandan los fondos al exterior, es una especie de saqueo, de violento saqueo que están haciendo en la Argentina, y que finalmente provoca el desmoronamiento comercial e industrial. Y entonces esa dinámica económica es absolutamente antagónica con lo que podríamos llamar una democracia representativa, aunque sea condicionada. Estos tipos no se aguantan ni siquiera una democracia condicionada. O sea, su dinámica nos lleva a lo que han sido antes, ¿no es cierto? O sea, fueron patas civiles de dictaduras, y ahora la tentativa de instaurar, a mi criterio, una dictadura civil. Y yo concluiría diciendo, y después podría probablemente otra cosa más, pero concluiría diciendo que no hay que confiarse en que este señor, como tiene el 25, 30% y está en baja en las encuestas de imagen que se están haciendo, esté liquidado, se acabó Macri. Estos son tipos dispuestos a hacer cualquier cosa en cualquier momento, incluso las cosas más sanguinarias, lo cual quiere decir que para poder sacar a estos tipos vamos a tener que pelear. Ese es mi punto de vista. Yo admiro, aprecio y quiero a todos los compañeros que dicen, es una afirmación de fe, ¿no es cierto? Va a haber 2019, pero para que haya 2019 tiene que pelear el pueblo. Tiene que pelear el pueblo, porque si no, no va a haber ni 2019 ni va a haber nada. Si no, vamos a tener voto electrónico y se va a saber el resultado de las elecciones 5 días antes, que nos lo van a dar las encuestas, seguramente de Clarín y todo lo demás. Entonces, bueno, concluiría diciendo, bueno, hay un escenario negro, ¿a dónde llevaría si estos tipos consiguen consolidarse en el gobierno? Contra todos los pronósticos a veces optimistas que nosotros podemos hacer. Bueno, lo que se está conformando en la Argentina es lo que técnicamente llamamos, algunos especializados en estas cuestiones, economía de baja intensidad. Estábamos yendo hacia eso, yo creo que hasta hacia finales de los años 90, el 2001 parecía como que nos íbamos a entrar en eso, y uno de los textos que está en este libro es un artículo que yo publiqué en página 12, precisamente a mediados del 2001, y que focalizaba esa cuestión, si la Argentina se iba a consolidar o no una economía de baja intensidad. Eso quiere decir una economía con 15 a 20% de desocupados, con una masa gigantesca de indigentes. Evidentemente eso implica un alto nivel de represión política y social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos van hacia eso, una economía de baja intensidad, incluso podrían llegar a equilibrarla sobre la base de la miseria en gran escala, ¿no es cierto? Eso es viable, eso no es viable. La viabilidad podría estar dada por el nivel de descomposición que alcance la sociedad argentina. Ellos están apostando a la descomposición social, a la desintegración cultural, digamos, a la degeneración del tejido social argentino, su tejido de su identidad, etc. Y lo otro, digamos, lo que va en contra de eso es la capacidad popular, la capacidad nacional, digamos, de regeneración que nosotros podemos tener. Yo creo que acá hay una pelea entre la tentativa de regeneración, de preservación de identidad, de cultura, de supervivencia económica y todo eso, y lo otro que es una siniestra tentativa de degradación hasta lo más bajo posible, ¿no es cierto? Cuentan las anécdotas que deben ser ciertas de 2 militares allá por septiembre del 55 en Casa de Gobierno, un poco discutiendo el sentido que tenía el golpe de Estado que acababan de hacer. Y uno de ellos dice, pero ¿sabes para qué hicimos esto? Dice, vos veas al mozo, un hombre que estaba sirviendo el café ahí. Dice, para que el hijo de ese hombre sea mozo también. O sea, no querían volver al viejo país oligárquico. Por supuesto que la historia arrasó esas ilusiones reaccionarias, sabemos lo que les pasó y todo lo demás, aunque la sociedad argentina se siguió degradando. Entonces, y por supuesto que frente a ese escenario terrible,
donde parecería como que Bolsonaro hasta lo puede confirmar, aparece lo otro que no es tan así, el mito de la omnipotencia norteamericana, de la omnipotencia del sistema mediático, de todas estas teorías de guerra de cuarta generación que desestructura culturas y que después de eso ese país se transforma en un sistema vegetativo donde pueden hacer cualquier cosa. Cuando uno lee los papers, manuales y textos de guerra de cuarta generación, que es la doctrina oficial de intervención de Estados Unidos a nivel planetario, se encuentra con esos objetivos, ¿no es cierto? William Lynn, ¿no es cierto? El iniciador de la doctrina de guerra de cuarta generación, escribía que ellos perdieron la guerra de Vietnam porque su objetivo era destruir al ejército enemigo. En realidad lo que querían destruir era la sociedad enemiga. O sea, es la doctrina de la guerra total contra la sociedad. Pero la realidad lo que demuestra es que ese tipo de especulaciones, que más bien se basan en visiones muy fotográficas de la realidad, ¿no es cierto? Piensan que manipulan a esto contra los otros, que van a juntar unos cuantos locos, pobrecitos, emigrados en Europa y que conservan islamismo porque están absolutamente degradados, más unos mercenarios que usan el Estado Islámico y destruyen una cultura milenaria, varias veces milenaria como la de Siria, y sin embargo Siria resiste y Siria los derrota, y no es que los derrota porque los ayudaron los rusos los ayudaron, pero ahí había una densidad de población, de cultura. Todavía hay población allí que hablan la lengua de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahí todavía hay unos pueblitos que la hablan. Una combinación de culturas que los americanos pensaban que eso les podía servir para disociar ese país, ¿no es cierto? Los sunitas, los chiitas, los cristianos, dividirlos a todos, pero en realidad ahí había y hay una trama cultural que resistió y el Estado Islámico y los americanos fueron derrotados en Siria. Y el otro ejemplo, podríamos dar varios más, pero el otro ejemplo que me parece interesante es lo que está pasando en México, que si hay un país donde se aplicó intensamente la doctrina de guerra de cuarta generación, que fue desestructurado al nivel más alto, ¿no es cierto?, con la introducción del narco, 200.000 muertos, en fin, todo lo que conocemos de México y de tentativa de destruir su identidad cultural. Y sin embargo, lo que se ha visto en estos últimos 2 años, sobre todo ahora con la asunción de López Obrador, más allá de cuán audaz, menos audaz, que puede llegar a ser López Obrador con los americanos en la frontera, ¿no es cierto? Más allá de las especulaciones que podemos hacer, yo lo que recuerdo, y eso de hace muy poquito, hace algunos meses, con mi compañera estábamos en un seminario en Zacatecas, unos pocos días antes de las elecciones, en México, y entonces, bueno, una semana que hicimos en un pueblo muy, muy lindo, en el corazón de México, y bueno, entre ir a las reuniones, seminarios y todo eso, paseamos mucho por la ciudad y nos metimos a ver qué pasaba en el pueblo, ¿no es cierto? Y hasta nos metimos en un baile con unos viejitos que bailaban el danzón, y fuimos aquí, fuimos allá, y esto, y lo que se veía era una reacción popular aplastante, ¿no es cierto?, que se querían sacar de encima todo ese sistema de mafia, de norteamericanos. Era que si no ganaba López Obrador iba a pasar algo muy terrible. Los mexicanos siempre decían, de vieja data, ¿no es cierto?, era con estas mafias, que para ganar la elección hay que sacar más del 10% de ventaja, porque seguro el sistema técnicamente les puede robar hasta un 10%. Es evidente que López Obrador sacó más del 10% de ventaja, le dieron un 50 y algo, pero había ganado la elección. En la Ciudad de México vimos el mismo fenómeno. O sea, yo por lo menos quedé maravillado, era que después de tanta destrucción cultural, tanta destrucción física, tanta degradación, ese pueblo se reconstruye y bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, ¿no es cierto? Y la memoria histórica reaparece, y Zapata reaparece, y Pancho Villa reaparece, y Madero reaparece, ¿no es cierto? Y nosotros también tenemos memoria histórica, nosotros recordamos, y a veces recordamos sin darnos cuenta, y de pronto aparece eso nuevamente, tenemos identidad que tenemos que defender, tenemos una sociedad que tenemos que regenerar. Tenemos, yo creo que una gran revolución nacional, popular, democrática, pendiente, que no la pudimos completar en el 55, por eso nos tiraron abajo, no la pudimos desatar en el 73, 74, y por eso pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Y que tenemos pendiente y lo que tenemos que hacer
para que nuestra autonomía, nuestra independencia, la felicidad de nuestro pueblo sea definitiva. Nada más. Bueno, abrimos el debate. ¿Algún compañero o compañera que